Ok, muy buenas. Voy a explicarles en este video cómo se realiza el cálculo de los dos ejercicios que van a tener ustedes para esta segunda unidad de electromagnetismo que tiene que ver con los capacitores. En el primero, como ya les había explicado en la sesión de esta semana, tiene que ver con el diseño de capacitores, ¿sale? Les había mostrado una fórmula que decía que la capacitancia en faradios, la unidad de la capacitancia son los faradios, iba a ser igual a una permitividad multiplicada por una área dividida entre la distancia de separación de las placas paralelas. Y que había otra forma de calcularlo cuando teníamos además un material dieléctrico aquí intermedio cuya constante, que les tengo aquí algunas en esta tablita, iba a multiplicar a la permitividad eléctrica al vacío, que este es el valor de aquí, ¿sale? La permitividad eléctrica del vacío, y nuevamente el área dividido entre la distancia de separación de estas placas. Entonces vamos a basarnos a estas fórmulas para poder trabajar con ellas. Las voy a dejar aquí apuntada. Capacitancia es igual a la constante, permitividad eléctrica, área y la distancia. Voy a dejar esta de aquí y les voy a explicar por qué. Porque al final de cuentas esta es la misma que la otra. Entonces, para hacer un ejercicio nosotros, en donde nos está diciendo que tenemos un capacitor de placas paralelas, cuyos lados son cuadrados, de lados igual 15 centímetros, ¿sale? Cuadrado, pues los dos son iguales. ¿Qué más nos dice? Que están separados a una distancia de 2 milímetros y que el dieléctrico es aire. Con esto de aquí nosotros podemos calcular todo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a venir para acá abajo. Yo voy a considerar entonces mi fórmula de acá. Lo voy a hacer así en color rojo. Yo sé que la capacitancia va a ser igual. La constante dieléctrica del aire es 1, ¿sale? Aquí lo voy a dejar. Este va a ser el número 1 por. Luego, la permitividad eléctrica del vacío. En las sesiones en la que hice con los de la mañana, se me había pasado este dato que está aquí y ya se los había mencionado, que hacía falta algo, pero no recordaba exactamente qué era. Pues es este número que está aquí, ¿sale? Para contemplarlo. 1 por 8.8541. Voy a tomar cuatro cifras yo. Por 10 a la menos 12. Este es un valor, la permitividad eléctrica del vacío, es decir, la capacidad que tienen las partículas de alinearse de acuerdo a sus polos. Es decir, que si esta es una molécula en el vacío, que aquí se alinean las cargas positivas y aquí se alinean las cargas negativas de todo. A eso se refiere la permitividad eléctrica. Entonces, esto que está aquí, las unidades son faradios por metro, ¿sale? Y luego el área. El área de un cuadrado, pues es lado por lado, sus lados son iguales. Si son de 15 centímetros, estamos hablando que es de 0.15 ya convertido a metro, ¿sale? Al cuadrado, pues lado por lado, ¿sale? O si ustedes quieren convertir aquí primero esto a área, adelante, es lo mismo. Y entonces de aquí es nada más dividido entre la distancia. Mi distancia es de 2 milímetros, convertida a metros, 0,02 milímetros, ¿sale? Si yo lo pongo aquí, si yo pusiera el 2 aquí son 20 centímetros. Si yo pusiera el 2 aquí serían 2 centímetros. Poniéndolo aquí son 2 milímetros, porque en un metro hay 1000 milímetros. Estamos recurriéndonos hasta la milésima, ¿sale? Entonces, la capacitancia de cuánto va a ser, cuánto me dará este resultado. Vamos a ver. Yo sé que es entonces 1 por 8.8541 exponente
a la menos 12, ¿sale? Acuérdense que en la calculadora científica es más fácil poner esto, que multiplica al área del cuadrado. Si el cuadrado cada lado mide 15 centímetros, pues es 0.15 al cuadrado. Todo esto entre la distancia de separación de dichas placas, 0.002. Y me da este resultado de aquí, que lo voy a copiar. Entonces, a mí me dice que es 0 punto y esto que está aquí, ¿sale? Esto, no se les olvide, las unidades de la capacitancia son los faradios. Ahora, ¿está bien este resultado? Sí, pero es más cómodo que yo lo trabaje con prefijos. Checo posiciones. Aquí son 3 posiciones, estoy hablando de milis. Aquí son 3 posiciones más, estoy hablando de micros. Aquí son 3 posiciones más, estoy hablando de nanos. Aquí son 3 posiciones más, estoy hablando de pico. Entonces, esto es lo mismo que decir 99.60 por 10 a la menos 12 faradios o 99.60 pico faradios. Entonces, este sería el resultado de ese diseño de este capacitor de placas paralelas. Nada más confirmo. Aquí son 3, aquí son 6, 9, 12. ¿Sale? Aquí está, a la menos 12 y menos 12 son pico. Entonces, ya está listo este. Voy a hacer otro ejemplo, inventado también. Vamos a suponer que tenemos ahora un capacitor, nuevamente placas paralelas, con las siguientes características. El lado 1 es de 10 centímetros. El lado 2 va a ser de 5 centímetros. La distancia de separación va a ser de 1 milímetro. Y tiene un dieléctrico que va a ser neopreno. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de este diseño de este capacitor? Pues de la misma manera. Voy a tener que la capacitancia va a estar dada por la constante dieléctrica del neopreno, 6.9, que multiplica a la permitividad eléctrica del vacío, 88541 por 10 a la menos 12, 8541 por 10 a la menos 12, que multiplica al área. En este caso el área lo obtenemos, como es un rectángulo, pues base por altura o lado por lado, que sea el resultado de 0.1. Esto corresponde a los 10 centímetros por 0.05. Eso corresponde a los 5 centímetros. ¿Sale? Y todo esto entre 1 milímetro en metros, 0.001. Entonces, ¿cuánto me va a dar esto? Vamos a checarlo. 6.9 por 8.8541 exponente a la menos 12 por 0.1 por 0.05 entre 0.001 y me da este valor de aquí. Nuevamente lo voy a copiar, pego. Me dice que es de 0. Esto que está aquí, que también va a ser igual a ¿cuántas posiciones me recorro? Aquí están los primeros 3 ceros, 6, aquí está el 9. Yo podría poner 0.305 nanofaradios o también dejarlo hasta esta posición y decir que son 305.46 pico faradios, ¿sale? Cualquiera de los dos es correcto, pero ustedes observarán que pues este es más preciso, tiene más dígitos y aparte este tiene números completos, no nos quedamos con los puros números ah, decimales. ¿Qué les recomiendo yo? Pues que tengan números completos.
Y ya está, así realizan cualquiera. Ahora, no sé si ya se dieron cuenta, yo quiero hacerles una observación. Les había mencionado una magnitud de un faradio es grandísimo. Un capacitor de un faradio es grandísimo. Generalmente, ustedes cuando vayan a la tienda a comprar, quiero un capacitor de tal, van a encontrar medidas en microfaradios, los más grandes, de 4700 microfaradios, o comúnmente también de nanofaradios o picofaradios, ¿sale? Entonces, si ustedes imagínense, acabamos de diseñar un capacitor que mide 10 centímetros de aquí a aquí y 5 centímetros de aquí a acá, con 1 milímetro de separación entre esto, y llegué hasta esta magnitud, ¿cómo se le hace para alcanzar entonces magnitudes de los microfaradios? Por ejemplo, un capacitor de 4700 microfaradios, es decir, 0.123 1, 2, 4, 700 faradios. Porque aquí está esta y estamos considerando hasta acá microfaradios. Así está. Ustedes chequenlo si no me creen. ¿Cómo se le hace para conseguir una cantidad tan grande de faradios? Vamos a checar. Pudiéramos hacer la operación inversa, que va a ser parte de uno de sus ejercicios. Si ahora yo sé que mi capacitor tiene una capacitancia de 4700 microfaradios y que la distancia de separación es de 0.1 milímetro, o sea, la mitad de 1 milímetro, y que dentro tiene, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? ¿Agua? Vamos a poner agua, ¿sale? Es el dieléctrico que va a llevar agua a 20 grados centígrados. Entonces, ahí está. Nada más quería ver que estuviera bien. ¿De cuánto tienen que ser las placas para poder conseguir yo esta capacitancia con estas características? Vamos a verlo. ¿Cómo lo hago? Si yo sé que la capacitancia va a ser igual a la constante por la permitividad eléctrica del vacío por el área sobre la distancia y yo tengo todo excepto esto de aquí, esta es mi incógnita, entonces este valor es el que yo necesito despejar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se hace ese despeje? Este está dividiendo, pasa multiplicando. Capacitancia por la distancia. Estos están multiplicando, pues lo regreso dividiendo. La constante por la permitividad eléctrica del vacío va a ser igual al área. Entonces así me queda. Vamos a calcularlo, a ver de qué área tienen que ser esa. Y suponiendo que es un cuadrado, pues también puedo saber las dimensiones. Entonces, el área va a ser igual la capacitancia a 4700 son microfaradios, o sea, por 10 a la menos 6, que multiplica, dijimos que es 0.1 milímetro, o sea, la mitad, 0.00. Si yo pongo así, tengo 1 milímetro, entonces, ah, no, no es 1 milímetro, es una décima de milímetro. No era la mitad, es una décima de milímetro, perdón. Entonces, esto de aquí, ¿sale? No se les vayan estas conversiones. Si tienen dudas, divídanlo entre 1000. Yo, pues, ya por agilidad, porque ya, para más rápido. Estamos diciendo que es agua, entonces el agua tiene 80. Vamos a poner que es de 80 por, y el valor de la permitividad eléctrica del vacío, 88541. 8.8541 por 10 a la menos 12. Entonces vamos a calcular esto. A mí me da que es de 4700 exponente a la menos 6 que multiplica 0.0001 entre, voy a poner paréntesis, 80 por 8.8541 exponente a la menos 12. Cierro el paréntesis
y le doy igual. Ojo, chéquense esto. 663.53. 663.53 metros cuadrados. ¿Cómo sé que son metros cuadrados? Bien fácil, estoy calculando área. El área se calcula en metros cuadrados. Ahora imagínense, 663 metros cuadrados. Para que se alcancen a dar una idea, ¿cuánto es una hectárea? Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. O sea, para que traigan la perspectiva. Ahora, si esto fuera un cuadrado, si fueran placas, un capacitor de placas paralelas de forma cuadrada, el área, estamos hablando de que de un cuadrado es lado por lado y el área es lo que está aquí adentro. O sea, hay que sacarle una raíz cuadrada a este número que está aquí. Si le sacamos la raíz cuadrada, me dice que es 25,75, que cada lado debe de medir 25,75 metros aquí y 25,75 metros acá. Si ustedes se lo plantean, pues mide más grande que muchas casas de las que tenemos nosotros para poder conseguir este valor que está aquí. Y ahora, para los que no sabían, les voy a mostrar un capacitor de 4700 microfaradios. Estos capacitores no miden ni de broma eso. De hecho, aquí está la medida. 3 centímetros y 4 centímetros de alto. Son de los grandotes, pero para nada miden 25 metros. ¿Cómo, cómo hace la industria para poder conseguir ah, capacitancias tan grandes o relativamente grandes en tan poco espacio? Pues la respuesta es que no se utilizan placas paralelas porque gastan demasiado espacio. ¿Cuál es la solución que encontró la industria? Pues hacer algo muy ingenioso. Miren, se los muestro aquí. En lugar de... Lo voy a hacer con este color. En lugar de hacer un cuadrado aquí y otro cuadrado acá, bueno, lo dibujo acá, y otro cuadrado aquí, que sean de 25 metros por 25 metros, decidieron mejor hacer una tira muy larga y otra tira muy larga de este otro lado, que a lo mejor mide 4 centímetros aquí y mide 100 metros, no sé, estoy exagerando, acá. Entonces, si ustedes sacan el área de esto de aquí, vamos a ver cuánto nos da. Serían 0,04 por 100. Estamos hablando de 4 metros cuadrados los que tenemos aquí de área. Entonces, solamente, ¿sí lo hice bien? 0,04 por 100 metros. Ey, de 4 metros cuadrados. Entonces, para que se den una idea, y obviamente estas tiras larguísimas que están aquí, pues ya las van enrollando como un tipo rollito primavera o un tipo sushi, una placa ahí, la otra placa acá, y así es como consiguen capacitancias de ese valor, ¿sale? Como dato interesante. Entonces, pues ya está. Esto es lo referente al diseño de capacitores y la construcción.